Listo, como les decía, contenidos del curso. Dentro de contenidos del curso, pues vamos a llegar a esta pantalla, ¿vale? A esta página. En esta página, pues vamos a encontrar esa información que dice proyecto. Dentro de la opción proyecto, en esta opción proyecto, se va a desplegar esta información o estos datos. ¿Listo? Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Aquí está la información general, está el cronograma. Dentro del cronograma están las fechas tentativas que se van a tener en cuenta para el desarrollo de esas actividades del curso. ¿Listo? Entonces quiero que tengan presente esto. Recuerden en el menú izquierdo de la pantalla de la página principal, contenido del curso, y luego viene aquí a cronograma. ¿Listo? Dentro del cronograma están las actividades junto con las fechas tentativas. Quiero que tengan presente esto. Son fechas tentativas, es decir, para que ustedes se puedan organizar en sus tiempos. ¿Listo? No quiere decir que, por ejemplo, digamos que la actividad 1, que es digamos que esta evidencia de conocimiento, que es un test, supongamos que finaliza el 26 de julio, y si no lo hicieron ese día, sino que lo hicieron 2 días después, pues no quiere decir que no se vaya a calificar. Simplemente son fechas tentativas para que ustedes se puedan organizar en los tiempos de cada uno de ustedes, ¿vale? Pues yo entiendo que muchos de ustedes trabajan, otros están en otros lugares, estudian, bueno, hacen otras cosas. Entonces, son fechas que les van a ayudar a ustedes a organizarse en sus tiempos, ¿vale? Bueno, eso es lo que realmente comprende el desarrollo de este curso nivel 3. Entonces, esta primera parte que está aquí, pues realmente es el diagnóstico de saberes previos que se puede realizar. En 10 minutos se puede hacer. Y lo otro es el foro social, que no son calificables. Son actividades que no tienen calificación, pero pues que son diagnósticos, como en esta parte de saberes previos, pues son necesarios para que el SENA pues tenga presente información acerca de ustedes, ¿vale? Y en el foro social, pues es simplemente pues saludar, ¿vale? Es un espacio donde vamos a saludar, vamos a decir quiénes somos, dónde vivimos, bueno, eso un poco, hablar acerca un poco de nosotros, eso en ese foro social. Y estas actividades que están ya en la parte inferior, en esa parte, pues estas van a ser realmente las actividades que vamos a tener en cuenta para calificar y desarrollar. ¿Listo? Esas actividades. Entonces, si ustedes ven, son 4 actividades en total. Esas 4 actividades son las siguientes. El primero, como si ustedes ya realizaron el nivel 1 y el nivel 2 de inglés, pues hay un pequeño test, ¿vale? Ese test es para evaluar un poco acerca de la gramática, el vocabulario, de esa información que ustedes ya comprenden y entienden. Es un test que ustedes pueden realizar 1, 2, 3 veces, ¿listo? Es decir, no hay ningún problema si de pronto no pueden pasar el test. Simplemente me escriben nuevamente y me informan, hola tutor, sería tan amable de darme otra oportunidad para presentar el test. Entonces, yo los activo y lo pueden volver a hacer, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema allí con esto. Si ustedes ven allí, dice inicia el 19 de julio y finaliza el 26. Como les digo, son fechas tentativas. Si ustedes quieren o pueden hacerlo hoy, mañana, esta semana, la próxima, pueden hacerlo. ¿Listo? Como les digo, pueden hacer las actividades y el desarrollo del curso al tiempo de ustedes. ¿Vale? Entonces no hay ningún problema si lo hacen un viernes, un sábado, un domingo, un lunes festivo, no pasa nada. Entonces pueden realizarlo y pueden, si de pronto no lo prueban, pues es buscar, me escriben y yo con gusto se los habilito nuevamente. ¿Vamos bien hasta ahí, por favor? Sí, señor. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden hacerlas, ¿vale? Bueno, otra actividad que se va a realizar es un foro, ¿vale? Es un foro enfocado a la parte de compras. Entonces, es ir a la opción de foros, ¿listo? En el menú izquierdo, foros, y se denomina o se llama Let's Go Shopping. Entonces, ahora vamos a ir allí al foro y les voy a mostrar qué hay que tener en cuenta para poder participar en ese foro. ¿Listo? Entonces, hay unos ítems allí que ya
les compartí el paso a paso de lo que deben hacer ustedes para poder participar y aprobar este foro de manera satisfactoria. Otro producto u otra evidencia es una presentación. Entonces, por ejemplo, los que estuvieron en el curso 2, en el nivel 2, pues también había una actividad sobre unas presentaciones de actividades cotidianas. En este caso, o en este nivel 3, se van a hablar de actividades cotidianas, pero es decir, cosas que hacemos cuando nos despertamos en la casa, eso es lo que hacemos en la casa, y cuando vamos al trabajo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, me despierto a las 5 de la mañana, a las 6 desayuno o preparo el desayuno, listo, me baño, hago mis actividades personales y, por ejemplo, a las 7, 7:30 voy para el trabajo, ¿listo? ¿Qué hago en el trabajo? Entonces, describir algunas actividades que se hacen en el trabajo, luego salgo a las 12, 1 de la tarde, almuerzo, ¿listo? ¿Qué hago luego? Es decir, describir un poco de esa vida cotidiana, pero enfocándola también al trabajo, al desarrollo de nuestros quehaceres. Y otra es una videopresentación. Entonces, en esa videopresentación, pues, hacer una presentación, ¿listo? Y también poderme grabar, es decir, que yo aparezca en ese video y ayudarme también de una presentación, ¿listo? Enfocado a un tema. Entonces ya les voy a explicar sobre qué tema hay que enfocar este video presentación. Entonces prácticamente son esas 4 actividades que debemos desarrollar para poder aprobar satisfactoriamente el curso. La fecha límite de recepción, pues sabemos que nuestro curso inició el 12 de julio y finaliza el 16 de agosto. Es decir, vamos a tener tiempo hasta el 15 de agosto para poder enviar las actividades y de pronto hay que mejorar algunas o de pronto no hemos podido desarrollar la totalidad. El plazo máximo es hasta el 15 de agosto, ¿vale? Y los criterios de evaluación son 2, que son aprobado, que es la A, y no aprobado es una D. Entonces, supongamos, envié la actividad y, no sé, de pronto la envié mal o tuve errores allí y obtuve una D. Pues, ¿qué debo hacer? Sencillamente mejorar esa actividad, volverla a enviar para poder aprobar la actividad. Eso es prácticamente lo que debemos tener en cuenta allí. ¿Preguntas? ¿O está todo claro? Está claro, instructor. Ujú. Todo claro. Listo, muy bien. Bueno, volvemos aquí a la parte principal de la plataforma. Entonces, como les decía, contenidos del curso, ya vamos a encontrar esa información. ¿Listo? Lo que es el cronograma y bueno, las actividades a realizar. También está la opción de foros. Entonces, en la opción de foros, aquí dentro de foros, vamos a encontrar 3 foros, ¿vale? Uno, pues, es el foro de Let's Go Shopping, que es un foro calificable. Y el otro foro es el foro social y el foro de dudas e inquietudes. Sabemos que en el foro social, pues, nos vamos a presentar, vamos a hablar un poco de nosotros, ¿listo? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vivimos? Etcétera. Y en el foro de Let's Go Shopping, pues allí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, bueno, damos clic aquí en responder, suponiendo que vamos a dar respuesta. Y esto es lo que debemos tener en cuenta para poder participar. ¿Listo? Aquí les hice una pequeña descripción de qué es lo que debemos hacer para poder participar en el desarrollo de este foro. ¿Listo? Recuerde que este es un foro calificable. Entonces nos dice, vamos a tener 2 intervenciones. La intervención 1, o la primera intervención dice, durante la primera intervención debes estructurar las ideas respondiendo cada una de las siguientes preguntas. ¿Listo? Entonces aquí les coloqué las preguntas que hay que tener en cuenta para poder hacer esa primera intervención. La primera, what do you need to prepare a delicious meal? ¿Qué necesitas para preparar una comida deliciosa? Entonces, ¿qué ingredientes se necesitan? ¿Vale? Entonces, supongamos que, por ejemplo, Laura quiere cocinar, no sé, una pasta, ¿vale? Una pasta, unos espaguetis. Entonces, ¿qué se necesita? Entonces, la pregunta es, what do you need to prepare a delicious meal? Entonces, como vas a preparar una pasta, un ejemplo, ¿qué se necesita? Entonces, una libra de pastas o espaguetis, bueno, salsa boloñesa, voy a necesitar pollo, champiñones. Entonces, van ustedes a compartir qué necesitan allí. ¿Listo? Where do you go to buy the ingredients? Entonces,
¿a qué lugar vamos a comprar esos ingredientes? Entonces, por ejemplo, alguien va a decir, Daisy va a decir, no, yo voy al supermercado X, ¿vale? Y allí compro mis productos. O alguien va a decir, no, yo voy a la tienda de la esquina de mi barrio, un ejemplo, ¿vale? Luego dice, pregúntele al vendedor si hay existencia de 5 productos que quieres comprar. Luego pregúntales el precio del producto y expresa tu opinión acerca del precio. Entonces, vamos aquí a recrear un pequeño diálogo, ¿vale? Vamos a recrear aquí un pequeño diálogo como si nosotros fuéramos a ese lugar a preguntar por esos ingredientes, ¿vale? Entonces, ¿cómo preguntaríamos? Entonces, so do you have or can I buy? ¿Eso? ¿Puedo comprar o me podría por favor vender una libra de pasta? ¿Eso? Entonces, ¿cómo preguntaríamos eso? Entonces, es hacer un pequeño diálogo y compartirlo aquí en este foro, ¿vale? Entonces, vamos a preguntar 5 productos, que son los productos que necesitamos para preparar esa comida. ¿Listo? Es decir, preguntar esos productos, preguntar el precio y decir si están bien o no, o si lo llevo o si no lo llevo porque de pronto son muy costosos, ¿vale? Y cómo va a pagar esos productos que va a comprar. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, son 60,000 pesos, ok. Can I pay with my credit card, for example? Entonces, puedo pagar con mi tarjeta de crédito o puedo hacer transferencia bancaria o puedo pagar en efectivo. ¿Listo? Entonces, cuando hagan ustedes esa intervención, esa va a ser la primera intervención que ustedes van a colocar aquí en el chat. Luego nos dice, bueno, ahora realice su presentación. Esto es lo que vamos a realizar teniendo en cuenta lo de arriba. Entonces, supongamos que Daisy, bueno, participó, ¿vale? Y luego viene el compañero Alejandro y también participa. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues yo participé, voy a hacer un comentario a esos compañeros que ya participaron en el chat, ¿vale? Con expresiones como, por ejemplo, Alejandro, a qué lugar vas a comprar, por ejemplo, los productos? ¿O a qué lugar vas a hacer mercado? ¿Listo? Entonces, esas preguntas que yo le hago a otro compañero, pues ese otro compañero también debe dar respuesta a esa pregunta, es decir, que sea un foro interactivo. ¿Listo? Entonces, yo le pregunto a dos compañeros y yo sé que otros dos compañeros me van a hacer preguntas a mí también. Entonces, yo pregunto y doy respuesta a esas preguntas que me hagan también a mí. ¿Listo? Esas son las dos intervenciones que hay que realizar para el desarrollo de ese foro. ¿Preguntas? ¿O no hay preguntas? Ok. Listo, muy bien. Esa sería la parte del foro, ¿vale? Las evidencias. Entonces, aquí en las evidencias, como les decía, la primera evidencia es el envío del documento de identificación. Entonces, en ese envío de documento de identificación, pues sencillamente, como les decía, es tomar la fotografía o la imagen de mi documento de identidad por ambos lados. Recuerden, por favor, que el documento debe estar vigente. Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes, si de pronto es el caso, tengan, por ejemplo, tarjeta de identidad y esa tarjeta de identidad, por ejemplo, esté vencida o esté próxima a vencerse. Entonces, tener en cuenta que se requiere un documento vigente, ¿vale? Entonces, si es cédula, pues no hay ningún problema, simplemente toman el pantallazo por ambos lados, eh, guardan ese documento como un PDF y aquí simplemente lo que hacen es adjuntar el archivo, ¿listo? Lo adjuntan y envían, contestan. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengan en cuenta el envío de ese documento. Y aquí están las otras dos actividades que hay que tener en cuenta para poder realizar, ¿listo? Que son la presentación, la biopresentación y el desarrollo de una presentación de las actividades cotidianas. Entonces, por ejemplo, en las actividades cotidianas, ¿qué van a hacer? Entonces, yo ya también les compartí este texto donde les explico paso a paso qué es lo que deben tener para poder realizar esa presentación, ¿vale? Entonces dice, la presente actividad le permite presentar esas acciones o actividades que realizan todos los días para ir al trabajo, que hacen en el trabajo y cuando salen o finalizan su jornada laboral. ¿Listo? Y aquí les doy algunas preguntas, algunas frases para que tengan en cuenta.
So, for example, what time do you wake up? Pues, ¿a qué horas te despiertas? ¿No? Entonces, ¿qué respuesta darían? I wake up at 6 a.m., for example. Entonces, preguntas, oraciones y respuestas es lo que ustedes van a hacer en una presentación de PowerPoint junto con, acompañadas con imágenes, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues, lo que ustedes hacen en su jornada laboral o cuando se levantan, a qué horas, en qué momento. ¿Listo? Entonces, para el desarrollo, pues, deben estructurar su presentación con diferentes diapositivas donde se incluya. Entonces, recuerden una diapositiva o la primera diapositiva que es la portada, pues, los datos básicos de ustedes, el nombre del curso, esto es el nombre del instructor y el nombre de la actividad. Recuerden que el nombre de la actividad, pues, es aquí. ¿Listo? O acá también. Y las diapositivas. Entonces, es ir acompañando esas diapositivas junto con imágenes, ¿vale? Esas imágenes pueden ser reales de ustedes en el trabajo o imágenes que pueden tomar de la web, de internet. ¿Listo? ¿Preguntas? Extensión mínima, 10 diapositivas junto con la portada, ¿vale? Entonces, de esas actividades que realizan ustedes en su rutina. ¿Preguntas, por favor? ¿O está claro? Está claro. Ok. Y la última actividad, que es la actividad número 4, para que tengan allí presente también, es el video. Es un video presentación. Como les digo, si de pronto estuvieron en el nivel anterior, nivel 2, pues va a ser algo muy similar, ¿no? Hacer una presentación y que ustedes aparezcan en la grabación. Pero pues aquí va enfocado a lo siguiente. Entonces, aquí ustedes deben escoger una exhibición en una tienda o pueden descargar una fotografía, ¿listo?, de la web sobre una tienda virtual, ¿vale? Que se observen diferentes productos o en su residencia, en su casa, en su apartamento, donde ustedes habiten, mostrar diferentes productos, ¿vale? Entonces, si ustedes ven, está todo enfocado a la parte de compras, de shopping. Entonces, ¿qué van a hacer? A través de un video donde ustedes deben aparecer, pues, mostrar esos productos, ¿vale? Entonces, mencionar los productos, sus precios y su apreciación respecto al precio. Entonces, si consideran que, por ejemplo, no sé, la guayaba, por ejemplo, ¿listo? Entonces, esta es una guayaba y tiene un costo de, por ejemplo, 8.000 pesos la libra y si ustedes creen o no que es económico o está costoso ese precio para comprar ese producto, ¿listo? Entonces, es enfocarlo a esa parte de productos. No me refiero solamente a alimentos, también pueden hacerlo con maquillaje, bueno, con productos electrónicos, etcétera. ¿Listo? Es mostrar algunos productos y hablar de ellos, de sus precios, si es realmente se puede comprar o no, o están muy costosos o están muy económicos. ¿Listo? ¿Y qué se solicita allí? Pues entre 4 y 7 diapositivas. Pueden acompañarles con diapositivas o, como les digo, con productos reales que ustedes vayan mostrando en el video. ¿Listo? Y como pues también hablar allí acerca pues de los datos de ustedes, se presentan el nombre de ustedes, bueno, el curso al que pertenecen y el nombre de la actividad. Listo. Recuerden que, por ejemplo, para hacer la grabación de esa aplicación pueden hacerlo, bueno, con su celular o si de pronto van a proyectar una presentación y ustedes deben aparecer allí, pues lo que hacemos aquí es compartirle estas dos aplicaciones, que es Loom y el otro es ScreenPad. ¿Listo? Son dos aplicaciones que pueden utilizar para poder hacer la grabación de ese video. O si de pronto tienen algún video de preferencia. ¿Listo? Ahí no hay ningún problema. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud para el desarrollo de estas actividades en el desarrollo de este nivel 3 de inglés. Bueno, muy bien. Bueno, volviendo ya aquí a esta parte del contenido del curso, como les decía, está el cronograma, pero también hay otra opción, otro espacio que se llaman actividades de aprendizaje.
Dentro de actividades de aprendizaje, allí vamos a encontrar un material que es un material muy interesante diseñado por el SENA, ¿vale? Ese material es un material formativo. Eso es un material que les va a ayudar a ustedes para pues, adquirir un poco más la parte de la gramática, el vocabulario. Entonces vamos a encontrarlos en esta opción que les estoy mostrando, lo estoy demarcando aquí con este cuadro. Vamos a encontrar que son tres materiales o tres componentes formativos. El primero es Help Me Please, o sea, enfocado a la parte de cómo solicitar ayuda, pedir el favor y demás. El otro componente es A Shopping Day, entonces un día de compras. Y el siguiente es What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Entonces aquí es donde se va a poner en práctica lo que es el uso del presente continuo. Entonces ese material, se dan clic aquí y van a acceder a ese material. ¿Listo? Como les digo, es un material gratuito, pero es un material de componente formativo, es decir, solamente donde ustedes pueden pues estudiarlo y demás, pero pues no tiene una calificación como tal. ¿Listo? Simplemente vienen aquí y van a ir viendo paso a paso pues, el uso de gramática, oraciones, ¿listo? Frases, ejercicios de listening, entonces van a escuchar un poquito, lugares, ¿listo? Y pues ir desarrollando, realizando actividades como tal. Entonces, es un material muy interesante que les digo, diseñado por el SENA, pues para ustedes, ¿listo? Para que puedan practicar, puedan participar, puedan estudiarlo. Entonces, esa información también pues la pueden ustedes implementar en el desarrollo de las actividades. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, completar la conversación con pues, estas palabras que están aquí, ¿no? Para completarlas. Son preposiciones del lugar. Aquí hay otra opción para realizar alguna actividad, como les digo, solamente informativa o estudio, más no tiene calificación. ¿Listo? ¿Cómo estructurar las oraciones en presente simple? Entonces, recuerden que cuando vayamos a hablar acerca de nuestra rutina, ese tiempo que se va a utilizar es presente simple, ¿vale? El presente simple se utiliza para verdades absolutas o para rutinas, es decir, cosas que yo hago de manera repetitiva o de manera secuencial. Entonces, con ellas utilizamos el presente simple. Entonces, si de pronto no recordamos o tenemos alguna duda, pues aquí podemos venir a este material y ver un poco cómo se estructura el presente simple, tener presente el uso del verbo en tercera persona, ¿vale? Cuando estoy en oraciones afirmativas de tercera persona, pues tener en cuenta cómo se conjugaría el verbo, ¿listo? Si de pronto tiene alguna de estas terminaciones, o si termina en este caso, por ejemplo, en Y antes una consonante. ¿Listo? El uso del verbo to be, presente continuo. ¿Listo? El uso del there is, there are, también para hablar cuando algo existe o hay algo. ¿Listo? Entonces, there is, there are, presente, plural y singular. Y preguntas con verbos modales, con el can y el could. ¿Listo? Que son frases que les van a ayudar a ustedes para, por ejemplo, la parte del foro, donde ustedes van a hablar acerca de productos que pueden comprar en X o Y lugar, ¿vale? O cómo pedirle a alguien que por favor, pues, le venda o le ofrezca o le pase algo a ustedes. Entonces, aquí están las oraciones y están las estructuras gramaticales para poder hacer dichas preguntas. ¿Listo? Aquí hay otros verbos allí también que nos van a ayudar. Por ejemplo, el can, may, could, should. ¿Listo? Para poder acceder a esta información. Recuerden, están aquí en el componente, aquí en la parte del contenido del curso, en la opción de actividades de aprendizaje. Entonces, cada uno de estos pues, nos van mostrando información un poco más avanzada, ¿no? Con los temas que se requieran. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de precios, how much is it? Entonces, aquí hay expresiones para hablar de alimentos, cantidades.
¿Listo? Por ejemplo, cuando vayamos a escribir un poco acerca, digamos, de la comida que vayamos a realizar, pues, ¿qué se puede utilizar? Kilogramos, cucharas, ¿listo? Litros. Y aquí hay ejemplos, ¿vale? Para ingredientes que se pueden necesitar, por ejemplo, para hacer un cupcake. Entonces, por ejemplo, ¿cómo preguntar cuánto cuesta este producto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Listo? Entonces, aquí hay frases. Para singular, recuerden is. Para plural, si de pronto vamos a hablar de tomates. ¿Listo? Un ejemplo para productos. ¿Listo? Y aquí vocabulario. Aquí hay un pequeño diálogo también que pueden tomar como ejemplos. De pronto se puedan basar en ellos. ¿Listo? Al momento de usar sustantivos contables, entonces el uso del some, el any. Entonces aquí nos explican cuándo utilizamos some, cuándo utilizamos any, cuándo utilizamos few, many. Sustantivos incontables, recuerden que sustantivos incontables son cosas que no se pueden contar, como eh, el azúcar, el agua, el aceite, pero se pueden volver contables si utilizamos unidades de medida. Entonces, por ejemplo, incontable el agua, pero lo puedo volver contable como 3 litros de agua. Entonces, hay que tener en cuenta cuándo puedo utilizar contables, cuándo no. Y aquí, pues el uso del some, any, little, much, ¿listo? Con sustantivos incontables y los nombres incontables. Entonces, nos dan aquí algunos ejemplos. Cómo formular o cómo crear esos sustantivos que son contables. Recuerden que tienen algunas reglas también a la hora de hablar de singular a plural, ¿no? Por ejemplo, los sustantivos contables terminados en CH, S, CH, X o Z, al momento de pluralizarlos, pues agregamos S, ES. Entonces, por ejemplo, box, que es una caja, como termina en X, entonces, para hablar de cajas en plural, pues agregamos ES, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una de estas terminaciones que están en la parte superior. Entonces, aquí teniendo en cuenta esas reglas, ¿vale? Terminados en Y, pero antes de esa Y va una consonante. Entonces, por ejemplo, baby. Entonces, si voy a hablar de bebés, pues esa Y cambia por I latina ES, ¿listo? Para pluralizar. Entonces, hay unas reglas allí que son las reglas de los sustantivos que son contables, ¿vale? Como hay otras que son irregulares, o estos terminados en F, terminados en O, pues, ¿cómo finalizan allí? ¿Vale? Estos que nunca cambian, es decir, que son tanto singular como plural, siempre van a ser de la misma forma, ¿vale? Entonces, ¿cómo los identificamos? Pues teniendo en cuenta si es is, are o el número de esos sustantivos. Y los que son irregulares, entonces, que ya conocemos que a veces cometemos errores, por ejemplo, man es un hombre, el plural es men. So, woman, women. ¿Listo? Mouse, un ratón. Para hablar de ratones plural, cambia completamente a mice. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si es mouse y le agregamos ese, pues sería un error gramatical. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, children, que es un error muy común que cuando queremos decir niños, el error más común es decir children's o persons. ¿Listo? Ese persons es un error porque person es una sola persona, de dos personas en adelante, para plurales people. Entonces, aquí nos muestran esas reglas para tener en cuenta y pues ir estudiando y practicando. ¿Listo? Entonces, ese material, como les digo, es un material muy interesante que ha recreado el SENA pues para nosotros, ¿no? De una forma educativa. ¿Listo? No sé qué tal les parece el material. Es bueno el material. Yo tengo la pregunta si es posible descargarlo como en formato PDF, como para tener mejor acceso a la información cuando uno requiera consultarla. Ujú. Vale, buena pregunta. Bueno, la respuesta es, ¿se puede descargar ese material? Sí.
no se descarga en PDF, sino que se descarga tal cual está aquí. Y lo interesante es que se abre, o sea, se puede utilizar sin necesidad de internet. Entonces, voy a mostrarles cómo descargarlo para que lo tengan presente, ¿vale? Entonces, una vez ingresan al material, aquí en la parte superior izquierda aparece este botón que dice menú. No sé si lo alcanzan a ver. Me indican, por favor. Sí se ve, ¿Sí? Entonces, sí se ve. ahí en menú ustedes hacen clic aquí en menú y se va a desplegar este menú, ¿vale? Aquí hay una opción que se llama descarga material, descargar material. Eso aquí en la parte inferior de ese menú dice descargar material. Entonces simplemente hacen clic allí y automáticamente les va a descargar a ustedes un archivo en, en material zip, o sea, comprimido, ¿vale? Entonces les descarga el archivo comprimido y ese material ustedes lo descargan, eso lo copian en su computador, lo pasan a un drive o a una memoria USB porque es un material que se puede pues, consultar las veces que sea necesario y ya queda para ustedes, ¿vale? Entonces descargan ese archivo, lo descomprimen y luego abren el archivo. Entonces el archivo que van a abrir ustedes, permítanme un segundo, el archivo que ustedes van a abrir se llama index.html, ¿vale? Cuando descompriman ustedes ese archivo, esa carpeta, perdón, el archivo que ustedes van a abrir es index.html, ¿vale? Perdón, ml. ¿Listo? Ese va a ser el archivo que ustedes van a abrir y van a luego acceder a la información tal como la estamos viendo aquí en la plataforma. ¿Listo? Como es un acceso a esta información, pues por ejemplo el video de YouTube, pues no van a poder acceder porque pues, si no tienen acceso a internet no van a poder acceder. Pero a estas opciones como están aquí, las imágenes, las oraciones, todo se va a poder descargar y todo se va a poder escuchar. ¿Listo? Entonces, muy buena pregunta. Sí se puede acceder al material. Listo, gracias. ¿Vale? Y lo mismo pues hacen con los otros dos. Recuerden que este pues sería uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, suponiendo que descargué este, ¿vale? Pues sencillamente ingresan al primero, igualmente al menú, lo descargan también, ingresan a este, al tercero menú y lo descargan. Es decir, son tres eh, archivos que van a descargar, o sea, tres carpetas que van a descargar con cada uno de estos componentes formativos. ¿Listo? Vale, muy bien. Bueno, entonces, invitación, por favor, invitación a ingresar a la plataforma, invitación a participar en el foro, ¿listo? El foro social y pues dar inicio ya al estudio del material que les acabo de mostrar, que es el componente formativo, y pues también a comenzar a participar en el foro, al desarrollar el foro, ¿vale? En ese foro de Let's Go Shopping, que por aquí ya la compañera Luisa Fernanda ya empezó a participar también. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta esto. ¿Listo? Entonces, como les digo, esta información se las comprimí aquí un poquito explicando qué deben hacer cada uno en cada una de las evidencias, ¿vale? Tanto en el foro como en las dos evidencias de la rutina y el video. ¿Listo? Recuerden que aquí en la opción de evaluación está la evaluación, entonces como les digo aquí, ver evaluación, aquí realicen ustedes la evaluación. Si no la aprueban, pues sencillamente me escriben por favor aquí atrás de mensajería. Recuerden aquí en ese botón de mensajería me escriben solicitando reapertura o que les dé otra opción al examen para que lo puedan volver a hacer. ¿Listo? Entonces, invitados por favor y bueno, mucho ánimo en el desarrollo de este nivel 3 que está muy interesante. No sé si hay alguna pregunta o está todo muy claro. Todo claro. Ok, Laura, Manuela, Daisy, Alejandro, ¿tienen alguna pregunta? ¿O está todo ok? No, señor, está todo claro. Muchas gracias. Ujú. Vale, entonces ya saben, si tienen alguna inquietud, pues a través de mensajería interna, con mucho gusto yo les voy guiando, les voy colaborando con lo que necesiten, ¿vale?
Ok, muchas gracias. Bueno, entonces muchos éxitos y dejamos hasta aquí por hoy. Cualquier pregunta ya saben por mensajería y pues en el transcurso de la semana les estaré compartiendo información y bueno, recordando qué realizar o qué hacer allí. ¿Listo? Entonces, bueno, muchos éxitos. Les deseo un feliz día, una feliz tarde y bueno, ánimo con este curso. Bueno, Muchas gracias. Hasta luego. vale, que Vale, estén muy hasta bien luego. todos. Chao, chao. Gracias, profe. Bueno, Alejandro, que esté muy bien. Igualmente, profe, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Feliz tarde.